Bienvenidos a la revisión de la última agenda económica PM de esta semana acá en CNN Chile, y que tenemos que mostrarles una tendencia que el gobierno y todas las autoridades, además del sector privado, tienen que mirar con mucha atención, porque es la importante alza en la desocupación en nuestro país, tal como lo confirmó el Instituto Nacional de Estadísticas este viernes temprano. La cifra de desocupación desde hace aproximadamente año y medio, 2 años, estuvo prácticamente sin cambios. Esto es todo el año pasado. 7,8, 7,7, 7,8. Acerquémonos un poco más para que veamos la cifra. Miren, 7,8, 7,8. En mayo, julio del año pasado, 7,9. Estos son trimestres, recordemos. 7,9, 8, 8, 7,9. Pero miren lo que pasó ya entrado 2023. Este es el trimestre noviembre 22, enero 2023. Recordemos que el INE informa trimestres móviles. 8%, ¿ok? Siguiente mes, nuevamente con trimestres móviles, entre diciembre del año pasado y febrero de este. Ya una alza de 4 décimas de la desocupación, 8,4%. Y hoy, temprano, el INE informó la misma magnitud de alza. Si antes fue de 8 a 8,4%, la de hoy fue de 8,4 a 8,8% en el trimestre, ya solamente con meses de este año, que es el primer trimestre, enero a marzo. 8,8% ya está la desocupación, y la tendencia, según los analistas, es que se siga manteniendo, tal como lo muestra la nota de Belén Vázquez. Son números malos y en eso coinciden todos los expertos. La tasa de desocupación entre enero y marzo subió a 8,8%, la quinta alza consecutiva, representando un incremento de un punto completo respecto al 7,8% de hace un año. Son datos realmente malos. Estos datos nos muestran el impacto que está teniendo la recesión técnica en el mercado laboral. Debido al debilitamiento de la actividad económica, los ritmos de creación de empleo se han debilitado significativamente. Esta alza del desempleo se explicó porque el crecimiento de la fuerza de trabajo fue mayor al aumento de las personas ocupadas, lo que se traduce en que hay más gente en edad de trabajar que quiere hacerlo, pero menos puestos para absorber esa demanda. Ello generó un incremento de la cantidad de personas desocupadas, que solo en los últimos 3 meses subieron casi 17%, asociado principalmente a aquellos que están cesantes. ¿Dónde hubo más descensos? En la construcción, con una caída de 5,5%, hogares como empleadores con 4,9%, y el más pronunciado el sector inmobiliario, donde cayó 12,9% el número de ocupados. Son justamente los sectores que reaccionan o están golpeados por este proceso de ajuste. Tasas de interés alto, crédito hipotecario de difícil acceso, poco dinamismo. Por ahí se está apretando un poco el sector privado. La tasa de ocupación subió 2,4% en un año, lo que constituye poco más de 9 millones de personas ocupadas. Aquí los sectores que impulsaron fueron salud, agricultura, pesca y enseñanza. Ese incremento, de todos modos, no es suficiente, dado que la creación de empleos asalariados privados continúa desacelerándose. Las cifras anualizadas dan cuenta de que en el último trimestre solo se crearon 18.000 plazas versus las 192.000 que se creaban a fines de 2022. Que lo peor en cifras laborales debiera alcanzarse ya el segundo trimestre de 2023, para luego empezar ya en la segunda mitad de este año paulatinamente a mejorar. Tampoco va a ser una mejoría abrupta, porque de todas maneras lo que los pronósticos indican que Chile va a crecer muy poco. Mirando el vaso medio lleno, la tasa de informalidad se mantiene estable en torno a 27%. No se ha disparado a propósito de la crisis, pero tampoco hay luces de que disminuya. Esto ha tenido, según algunos expertos, compensación en el empleo público. Efectivamente, la tasa de informalidad no se ha disparado, como a veces ocurre para las recesiones. La recesión va a ser acotada. No es una recesión como, no sé, pues como la crisis subprime u otras. Los analistas creen que no llegaremos a tasas de desempleo de 2 dígitos, sino que esta podría bordear 9,5%. Además, dicen que conforme avance el año, presentaría una leve baja de la mano de un mejor escenario económico. De todas formas, hay factores más estructurales que dificultan poder volver a las tasas prepandemia. El tema es que Chile dejó de crecer hace tiempo.
esa es una preocupación que tenemos para adelante más allá de esta coyuntura. No hay que ser tan pesimista, pero quizás la mirada más de largo plazo es la que preocupa. Cómo Chile vuelve a crecer, cómo aumentamos la productividad. Según cifras del INE, ya se recuperó el 99,3% de los empleos perdidos en el punto más bajo de la pandemia, considerando además la nueva fuerza laboral. Así, todavía restan 13.500 trabajos por recuperar. Pasamos del empleo a hablar de la actividad económica, porque este martes 2 de mayo conoceremos el IMASEC de marzo y las predicciones indican que va a haber una caída anual de la actividad. ¿Por qué? Al conocer los números de los distintos sectores económicos durante marzo que publicó también el Instituto Nacional de Estadísticas este viernes. La producción industrial en general cayó 5,9% respecto a un año atrás, estamos hablando de marzo. ¿Y cómo fue marzo respecto a febrero? También baja 1,8%. Estas son malas noticias para la actividad económica. Y aquí hay una caída bastante importante. La minería, 8,7% en un año y 5,2% respecto a febrero. Recordemos que esto es marzo. Pasamos ahora a revisar las manufacturas, que uno podría decir que es lo más similar a toda la actividad económica. ¿Cuánto es la caída en un año? 5,5%. Aunque respecto a febrero, las manufacturas tienen un leve crecimiento de 0,3%. Producción eléctrica, gas y agua, ambos índices suben 2,3% en un año y 1,8% marzo respecto a febrero. Y si bien no es parte de la producción industrial, sí es muy importante para la medición económica en general. Hablamos de las ventas del comercio. También las informó el Banco Central respecto a Instituto Nacional de Estadísticas. La actividad del comercio en general en marzo, 4% de caída. Las ventas de supermercados, 10,6%. Esto es muy importante porque todos van al supermercado, independiente de cuánto estén los precios. Uno tiene que comer siempre o comprar distintas cosas. Por lo tanto, esta caída de 10,6% es muy importante. Y el comercio retail en general cayendo 8,4% en marzo. Ahora, yo ya les dije que el mercado está proyectando que la caída del IMASEC anual va a ocurrir. Lo va a informar el Banco Central el martes. ¿Cuánto? Lo vemos a continuación en los comentarios de mercado, donde se incluye también la expectativa de IMASEC. La vamos a revisar ahora en pantalla. Inversiones Security señala que las cifras de marzo muestran un mal desempeño de manera generalizada. Ellos estiman que el IMASEC del mes tendrá una caída de 1,5% anual, consistente con una mantención en el nivel mensual desestacionalizado. Es decir, en general ellos creen que febrero y marzo quedó igual, comparándose mes a mes. En Clape SUC creen que la caída anual será de 1,2%, mientras que la encuesta de expectativas económicas que se publicó hace algunas semanas el Banco Central esperaba una caída de 1%. ¿Qué es lo que esperan ellos para abril y mayo? Siempre anual, 1,3% de baja y 1,1%. Es decir, el segundo trimestre también sería de caída, tal como fue el primer trimestre. Mostramos la cuenta de Twitter del economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaide. Las cifras sectoriales de marzo son poco favorables y apuntan a una caída, él cree que algo mayor, 2% anual, y señala que hay caídas generalizadas en todos los sectores visibles. Estaré con ustedes en la agenda económica AM del martes 2 de mayo y como es a las 8:30 la publicación del IMASEC, al terminar el programa les contaremos cuál fue la cifra que entrega el Banco Central. Cambiamos de tema y hablamos de litio. Hemos hablado prácticamente todos los días desde el viernes pasado acá en Agenda Económica y esta vez con un comentario que hizo el expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, en entrevista con Radio Duna, y él fue ambiguo respecto a su opinión de la Estrategia Nacional del Litio. Miren lo que dijo Óscar Landerreche. El gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer al mismo tiempo. Uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida y al mismo tiempo dejar contento a los Quilapayún. Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo. El presidente trató de hacerlo y se armó una maja mama. Yo me imagino que acá el presidente de Codelco se refería a la intención de que el Estado tenga el control y después tuvieron que salir a aclarar que no va a ser siempre el control. En definitiva, un enredo que
lo dijo de manera bastante coloquial el expresidente del directorio de Codelco. Muy importante la opinión de Oscar Landerreche. Él lideró políticamente a Codelco durante varios años, por lo tanto sabe bastante de lo que puede hacer Codelco y lo que no puede hacer. Yo me atrevería a decir que durante su dirección se evaluó alguna sociedad con alguien del sector privado para desarrollar litio. Algo que todavía no se concreta. Veremos qué es lo que pasa ahora con la nueva estrategia que presentó el presidente Gabriel Boric. Hacemos la pausa y al regreso el último bloque de agenda económica de esta semana. Esta semana se desarrolló en nuestro país el Día del E-Commerce junto a una importante actividad privada. Francisca Bahamondes fue hasta ese lugar y nos cuenta cuáles son las proyecciones del e-commerce para este año y también tiene una interesante entrevista al respecto. Nos encontramos en el e-commerce Day, un evento que reúne distintos exponentes que vienen a contarnos todo lo que tiene que ver con las tendencias para el comercio electrónico, no solamente acá en Chile, sino que también en la región. Y vamos a pasar a conversar de inmediato con Marcos Pueyrredón, él es co-founder de Vitex y también el presidente del e-commerce Institute, una de las empresas, en el fondo, de las instituciones que organizan este evento. Marcos, muy buen día, gracias por esta conversación. Muy buen día, gracias por estar palpitando el ritmo del comercio electrónico en los negocios por internet. Francisca, acá viste que esto es un full house, es una marea de gente, pero son más de 3.000 profesionales que están mostrando por qué hoy Chile es una de las turbinas del comercio electrónico en la región, porque hoy los canales digitales pesan más, en el caso de Chile de 2 dígitos, son el 13% de lo que se vende hoy en Chile pasa por canales digitales. Y esos retailers, marcas y emprendimientos, hoy tenemos aquí ese talento, ese capital humano que lo tiene que hacer posible. Estamos viéndolo con un maratón, teletón de digital commerce. Marcos, ¿cuál es la posición que quizás vendría ocupando Chile en relación a otros países de la región con respecto al crecimiento del e-commerce? Ya sabemos que la pandemia fue uno de los hechos que en el fondo empujó este desarrollo. ¿Cómo es la visión que tienen ustedes también de lo que se ve acá en el país? Bueno, que estemos haciendo la 15ª, o sea, son 15 ediciones del e-commerce Day en Chile, es un ejemplo. Hace 15 años que venimos trabajando en ampliar la cantidad y la calidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva, porque Chile es una de las turbinas del digital commerce en la región. A nivel de madurez, tiene los principales players, tienes un Falabella, tenés un LAN, tenés un LATAM, yo soy de la época de esa, que han sido, si querés, esas naves insignias que han llevado a la región, que han motorizado, que han potenciado el ecosistema, pero que a su vez también por penetración ya y por cómo hoy han incorporado, se han empoderado, no solamente la oferta, ¿no?, esos emprendedores y empresas, sino la demanda. Hoy lo que tenemos es y veíamos los números, ya 9 de cada 10 chilenos compran por canales digitales. Y esto es para que todos entiendan, cuando hablamos de comercio electrónico, estamos hablando de comercio, porque detrás de la pantalla de cualquier tipo de dispositivo hay un consumidor de carne y hueso, por el lado de la demanda, y por el lado de la oferta tenés una persona también, un emprendedor, una empresa, retail, marca, no importa el tamaño, que también es de carne y hueso y que tiene que lograr satisfacer esa demanda de un producto o servicio con una experiencia de compra positiva, que básicamente es lograr el mismo nivel de satisfacción o mayor que por canales tradicionales. Lo único que cambiamos son las herramientas y recursos con los cuales interactuamos. Te quería consultar también en esa línea cuáles son quizás las tendencias que se vislumbran y también los desafíos, porque acá uno de los puntos importantes que siempre se ha comentado cuando hablamos de e-commerce tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, con hacer transacciones seguras en Internet. También acá entra el tema de la inteligencia artificial. Hay todo un debate en torno a este uso, a cómo se va también ahí mirando su desarrollo. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primero tenemos que la pandemia nos trajo una hiperaceleración. Esa hiperaceleración trajo también sacó ciertos mitos, por ejemplo el mito de la seguridad. Hoy sí es cierto, hay que generar confianza, pero ya el consumidor ya confía por los canales digitales, porque nosotros la pandemia nos cambió todos los hábitos, en todas las dimensiones, no solamente en la de consumo, en la de trabajo, en la de negocios, en la de relaciones, en la de educación. Entonces ya hoy hablamos del darwinismo digital. ¿El darwinismo digital qué es? Yo como marca, como empresa, como retail marca, me tengo que adaptar al nuevo consumidor. Y el consumidor está utilizando los canales digitales para interactuar conmigo. Entonces acá el desafío más grande es la profesionalización del capital humano que lo tiene que hacer posible. Este concepto de la omnicanalidad, la evolución hacia lo que es el comercio unificado.
los datos de Francisca cuando compra online, que estén offline, que yo pueda reservar el stock, que si me diste los datos de dónde vas a entregar o cómo vas a pagar, yo no te esté pidiendo de vuelta en la tienda física los datos, o si estás comprando por canales digitales, no te esté pidiendo los datos si yo ya te conozco por canales físicos. Entonces, ahí hay que resolver temas complejos en forma sencilla. Entonces, acá lo más importante es que todos tienen que entender que las tendencias, por ejemplo, inteligencia artificial lo que viene a hacer es a darnos más herramientas y recursos para atender mejor al cliente, para poder hacer marketing predictivo, para poder entender que Francisca no es un clúster o una segmentación solamente. Hoy es una persona con nombre y apellido que compró la semana pasada, hace 2 semanas, y cómo yo puedo mejorar esa experiencia de compra contigo. Hoy ya tengo la capacidad de procesar lo que yo llamo los petrodatos. Esos petrodatos es algo que siempre tuvo la oferta, ese emprendedor, esa marca, pero no podía destilarlos, no podía ejecutarlos. Yo no podía hacerte una oferta personalizada. Hoy a través de los dispositivos móviles te puedo ubicar, geolocalizar, saber que estás cerca de la tienda, hacer que el pedido esté preparado cuando vos pases. Hay muchas cosas que se resuelven sin fricciones y este es el gran desafío. Tenemos que aprovechar el ecosistema que ya está, porque eso ha democratizado el acceso a los consumidores y a la forma de atender a esos consumidores. Y el ejemplo, vos decías seguridad, por ejemplo, poner la tarjeta de crédito, era un gran tabú que teníamos siempre. Hoy no necesitas obligatoriamente poner la tarjeta de crédito, tenés muchas nuevas formas de pagar y eso es algo que ha facilitado también, porque hay más confianza, hay, si queremos, todos hemos comprado, y cuando usamos WhatsApp estamos haciendo comercio electrónico, estamos haciendo digital commerce. Entonces hay que atreverse y entender que el consumidor está ahí, y por eso tenemos que nosotros como oferta adaptarnos a esa nueva realidad. Perfecto. Marcos, muchas gracias por este contacto. Es un tema que claramente nos falta más tiempo para poder abordar justamente todas las implicancias que tiene, todo lo que las tecnologías que se van desarrollando, pero también entendemos que estás moderando distintas actividades durante esta jornada, distintos conversatorios, así que te agradecemos el contacto. Agradecerte y a todos los que nos están siguiendo y nos están viendo, la verdad, si uno ingresa en ecomerday.cl, e-commerce con doble M, day con y.cl, todos los contenidos que estamos desarrollando quedan on demand. ¿Para qué? Para que los puedan aprovechar, porque eso es lo bueno que tiene nuestra industria, es muy colaborativa y es lo que ha hecho que existe un Cyber Monday, que existe un Cyber Day y que sigamos creciendo y que tengamos esta edición número 15, pero la número 156 a nivel regional. Totalmente. Marcos Pueyrredón, co-founder de Vitex y también presidente de E-Commerce Institute, una de las instituciones que ha organizado justamente esta actividad. Te agradecemos por el contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir revisando todo lo que ha sido el E-Commerce Day. Hay muchos stands, así que los invito a que pasemos a revisar a continuación cómo está el movimiento durante esta jornada. Nos trasladamos hasta otro punto de lo que es el E-Commerce Day 2023. Les voy a contar un poco cómo es la dinámica durante esta jornada. Por una parte, hay un salón donde hay algunos expertos, exponentes en este tema de distintas empresas, de distintos lugares de la región latinoamericana también, que dan cuenta justamente de los desafíos que hay para el e-commerce, no solamente acá en Chile, en la región también y a nivel mundial. Cuáles son las herramientas que se han adoptado, por ejemplo, desde Europa y que se buscan implementar acá en Chile. Y por otro lado, también les cuento que, como van a pasar a ver a continuación, hay distintos stands que justamente promocionan las distintas empresas o distintos servicios que también están ofreciendo en relación a todo lo que tiene que ver con el e-commerce, como por ejemplo lo que tiene que ver con plataformas de pago, cómo lograr justamente que los consumidores, bien digo, sientan confianza a la hora de poder comprar productos y también adquirir servicios a través de comercio digital. También todo lo que tiene que ver con logística es bastante relevante, lo conversábamos también con Marco al principio de este despacho. Y por otro lado también dentro del panel que yo ya les comentaba anteriormente de las exposiciones que se han realizado, se han tocado temas vinculados, por ejemplo, a las oportunidades que tiene el comercio digital, no solamente acá en Chile, sino que también en Latinoamérica, las categorías que van a ser tendencia en 5 años más, por ejemplo, en el futuro, cómo se proyecta también, qué es lo que van a querer consumir las personas en un par de años más, también cuáles son las categorías que se han mantenido vigentes en la actualidad. Hay que recordar que el comercio digital tuvo un gran boom durante la pandemia, era imposible poder salir a adquirir productos por las cuarentenas y por el confinamiento, por lo tanto en esa época claramente hubo un crecimiento bastante importante, ahora se ha frenado un poco, pero no de forma importante, no de forma relevante, por lo tanto que aquí también hacen bastantes apuestas con respecto al desarrollo y a las oportunidades
oportunidades que hay en torno al comercio digital. Podemos conversar sobre este y otros temas con la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Jukic, y también con algunos exponentes de esta edición sobre la importancia de ahondar en más temas relacionados a este punto. Lo importante es que la pandemia hizo buscar la forma de profesionalizar más el sector. Entonces la logística está mucho más robusta, los medios de pago están más robustos, los consumidores están más acostumbrados a comprar online. Por otro lado, las mismas marcas que ofrecen sus productos online se basan en muy buenas prácticas. El Ministerio de Ciencia está trabajando justamente en una política de inteligencia artificial y ahí yo creo que eso es relevante porque la inteligencia artificial obliga a las empresas primero a aprender de cómo llegar a los consumidores con la inteligencia artificial, pero además a proteger los datos. Entonces hay todo un tema de protección de datos, de derechos de autor que hay que estar analizando. Entonces yo creo que estamos en un momento súper importante en que no nos podemos quedar atrás. Creo que es muy interesante lo que pasó en Chile en pandemia. Ahora se están como acomodando un par de números. Creo que se subieron 5 escalones, se bajó uno y ahora de vuelta está comenzando la tendencia al alza. Esto llegó para quedarse y además cuando comparamos con otras regiones, como puede ser China, Asia, como puede ser un UK, Estados Unidos mismo, nos damos cuenta que el techo del e-commerce está todavía muy, muy alto. Ya les comentaba anteriormente que el comercio electrónico en Chile tuvo una baja durante el 2022. Esta baja fue del 13%. Quizás ustedes dirán que no es una baja muy importante o muy grande la cifra, pero fue la primera vez en la historia del e-commerce que se presentó una baja justamente en la comercialización de productos. Esto se explica en primera instancia porque durante la pandemia, el año 2020, fue el año que más se potenció la compra y la adquisición de servicios de productos a través de Internet, a través de canales digitales. Por lo tanto, una vez que ya comenzamos a recuperarnos de esa etapa, fue más bien normal que este número, esta cifra de ventas disminuyera, por decirlo de alguna forma. Por eso lo importante, uno de los puntos importantes que tocamos acá tiene que ver con los desafíos que enfrentan en estos momentos las distintas empresas que ofrecen sus productos y servicios y también todos los otros aspectos relacionados, como ya les mencionaba, por ejemplo, los métodos de pago, también lo que tiene que ver con la logística, cuáles son los puntos más relevantes a la hora de poder ofrecer un mejor servicio en el fondo a las personas que consumen a través de canales digitales. Por eso los invito a revisar parte de las distintas reflexiones que realizaban algunos exponentes de esta jornada, entre ellos el CEO de falabella.com. Lo primero es la parte de la experiencia, ese es un gran desafío y es que las personas puedan encontrar en el canal digital una experiencia realmente completa, ¿no? Porque al final el canal digital lo que no tiene es eso que tiene el mundo físico en el que yo puedo ir y tocar el producto, probármelo, etcétera. Entonces, en la medida en que yo le puedo ofrecer al cliente una experiencia que sea completamente impecable es muy importante y rápidamente a nivel logístico ese es hoy el gran diferenciador. Las personas quieren saber que si van a comprar algo que efectivamente les va a llegar en tiempo y forma. La propuesta de valor, digamos, tiene que ver justamente con servicios de seguridad, aportar en términos de tokenización, por ejemplo, cómo guardar datos sensibles de un medio de pago, cómo establecer mecanismos que finalmente permitan cargos recurrentes, lo que tú haces hoy día cuando pagas un taxi, un servicio de streaming en línea, y eso de la mano con servicios que van evolucionando dentro del mercado. Hoy día las marcas finalmente, Visa, Mastercard, American Express, disponibilizan herramientas que permiten mantener esa data en línea. Bueno, esto ha sido parte del desarrollo del e-commerce Day 2023, un evento que en realidad se ha desarrollado por 3 días, se va a desarrollar por 3 días. Más de 4.000 asistentes, hay que entender que esta actividad se realiza por primera vez de nuevo de forma presencial, a raíz de la pandemia se había suspendido y se había realizado solamente online, ahora hay una versión presencial, por lo tanto hay distintos exponentes locales, emprendedores también que han querido dar a conocer cuáles son sus ofertas con respecto a mejorar también todo lo que tiene que ver con el e-commerce digital en la región. De esta forma termina la agenda económica de esta semana y de abril. Nos reencontramos en mayo, por supuesto, acá en CNN Chile.